Buenas tardes a todos los asistentes de España y de Europa y buenos días a todos los asistentes de América que también están conectados hoy en esta jornada. Una muy calurosa bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Pacientes de EPOC de España a esta jornada aclaratoria de vacunas. Soy Nicole Haas, la portavoz de la Asociación de APEPOC, esta Asociación de Pacientes de EPOC. Nos congratula mucho haber podido organizar estas jornadas aclaratorias, ya que para nuestros pacientes es muy importante solventar dudas y tener una información verídica que esté respaldado por una evidencia científica, sin bulos y sin falsas noticias que algunas veces estamos viendo en los medios de comunicación. Nos acompañan hoy dos grandes referentes. Por un lado, la doctora Esther Redondo, que es miembro del Grupo de Trabajo de Prevención de CMG de Atención Primaria. Bienvenida, Esther. Estamos encantados de que hayas podido encontrar un hueco en tu agenda para estar hoy con nosotros. Y por otro lado, gracias. Y por otro lado, el doctor Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muy buenas tardes. Hola, Amos, encantada también y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, con nuestros pacientes y realmente aclarar estas dudas que tienen. Nada, un auténtico placer. Gracias, Amos. Ambos, tanto Esther como Amos, destacan no solo por sus amplios conocimientos, sino también por sus dotes comunicativos y su cercanía con la comunidad de pacientes. Y por eso están hoy aquí con nosotros y por eso estamos encantados que podéis estar con nosotros. Por parte de APEPOC, por parte de la Asociación Nacional de Pacientes EPOC, estamos hoy con 3 de nuestros coordinadores de las diferentes comunidades autónomas, que por supuesto son pacientes de EPOC. Por un lado está José David Fernández. David es nuestro coordinador del País Vasco. David es paciente de EPOC leve, pero su padre también tiene EPOC grave. Luego tenemos a Fernando Uceta. Fernando es nuestro coordinador de Cataluña. Fernando es EPOC grave y lo veis que tiene puesto allí el oxígeno también. Encantado, Fernando, que nos acompañes hoy, aunque muchas veces resulta muy difícil poder atender a ese tipo de eventos, ya lo sabemos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y por otro lado está Justo Erais. Justo es nuestro coordinador de Castilla-La Mancha. Justo es EPOC grave también. Está en la lista de espera para trasplante de pulmón. Justo, muchísimas gracias también está nuevamente con nosotros. Estamos de verdad encantados. Sabemos lo difícil que es para vosotros estar por la tarde, estar en estos eventos que no es fácil. Así que muchas gracias. En este foro hablaremos... Gracias, Justo. En este foro hablaremos de tú a tú, de paciente a médico, de médico a paciente, en un lenguaje que todo el mundo podemos entender. Hablaremos de impacto, hablaremos de prevención, hablaremos de seguridad y hablaremos de posibles efectos adversos de lo que son las vacunas. No queremos hablar de vacunas sí o no, ni queremos hablar del coronavirus en su conjunto, ni queremos hablar de los políticos, porque esto, vaya, nos llevaría demasiado tema, sino que realmente hablar de lo que es la temática de las vacunas. Deciros que hemos recibido muchísimas preguntas de antemano por diferentes personas que estaban interesados en esta jornada. Esperamos poder contestar a la mayoría y si no lo podemos contestar hoy, pues intentaremos responderlo después. Además, durante esta jornada, todos los asistentes tendrán la posibilidad de dejar sus inquietudes en el chat. Tenéis abajo, me dirijo a todos los asistentes, tenéis un botón que pone chat. Cualquier pregunta que queréis hacer a lo largo de lo que es el evento, intentaremos dar respuesta a vuestra pregunta. Quiero agradecer también la difusión y el apoyo que nos prestó el Foro Español de Pacientes,
La Escuela de Pacientes de Canarias, especialmente su director, el doctor Daniel López, que es muy amigo y siempre nos apoya un montón. Muchísimas gracias, Daniel. Un besito. Y Canarias Saludable. Asimismo, también damos las gracias a nuestros copatrocinadores, que son la Plataforma Internacional de Pacientes Respiratorios, la GAP. La Plataforma Internacional representa a todas las asociaciones respiratorias de pacientes del mundo. Estamos encantados que nos hayan querido apoyar, incluso copatrocinar, a GSK y Pfizer. Y sin más, voy a dar la palabra al doctor García, Amos, para que nos haga una pequeña contextualización con respecto a lo que es el tema, sobre todo lo que es la cuna de la COVID. Amos, tu turno. Muchas gracias, Nicole, y permíteme que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a la organización que tú presides por haber tenido la amabilidad de invitarme y por haber tenido la posibilidad de establecer una línea de diálogo absolutamente necesaria en un contexto tan complicado y difícil como es el de la pandemia. Es absolutamente necesario establecer una línea de contacto directa con los pacientes, con las personas subsidiarias de tener complicaciones severas por padecer la COVID, y por lo tanto tengo que agradecértelo de manera importante. Y además agradecerte doblemente porque me has colocado junto a otra ponente, la doctora Esther Redondo, a la cual conozco mucho, aprecio profundamente y siempre es un placer compartir espacios con ella. Así que muchas gracias por todo. Bien, pues vamos a hacer una pequeña contextualización en clave reflexión, si me permites, Nicole. Bueno, pues llega el 31 de enero del 2019, del 2020, y nos estalla en plena cara el primer caso de una enfermedad que pensamos que era probable que no llegara a un país desarrollado. Nos estalla en una isla canaria, en una isla periférica, una isla pequeña, la isla de La Gomera, y a partir de ahí, pues ya viene el tsunami. Viene el tsunami de tal manera que la única capacidad que teníamos los sanitarios de establecer algún tipo de interrelación lógica y razonable con el problema, con el virus, era una actitud, conformar una actitud pasiva, una actitud de poder convivir con el virus. Y eso significaba que en este contexto lo que podíamos era recomendar medidas de intervención que paralizaran los contactos, los contagios, es decir, mascarilla, distancia física, lavado de manos, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, buena ventilación y escapar de las muchedumbres. Hasta este momento hemos hecho eso, tomar una actitud pasiva basada fundamentalmente en la capacidad de convivir con el virus. Pero llegan las vacunas contra la COVID y ya cambia el escenario. Cambia el chip porque ahora podemos tomar de una manera activa contra el virus. Ya no solo tenemos que seguir, que así habrá que seguirlo haciendo, conviviendo con el virus, ahora podemos actuar contra el virus gracias a la vacuna. Y eso es un cambio cualitativo importantísimo porque conforme vayamos consiguiendo cobertura elevada en la ciudadanía, vamos a ir estrechando el círculo frente al virus y vamos a crear una barrera defensiva en la población que nos permitirá crear el terreno adecuado para empezar a decirle adiós al virus. Y la vacuna, y es un cuestionamiento que se oye mucho, se ha llegado a ella un tiempo verdaderamente corto. Y algunas voces cuestionan esta rapidez en la producción de la vacuna, como si fuera un demérito, cuando es todo lo contrario, es un mérito del conocimiento científico, del talento científico que ha posibilitado que una coyuntura absolutamente terrible se haya configurado rápidamente el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia, que es la vacuna. Por lo tanto, no es un demérito, es todo lo contrario, es un mérito del conocimiento, del talento. Y de alguna manera, además, se olvidan algunas cuestiones que me parece que son importantes. Cuando aparecieron aquellos microorganismos, el SARS y el MERS, ya se empezó a trabajar en vacunas de ARN mensajero frente a estos microorganismos, que dejaron de seguirse estudiando básicamente porque esas enfermedades dejaron de tener presencia. Pero ya había una base en el proceso de investigación de la vacuna que se aprovechó para desarrollar la vacuna frente a este patógeno, frente al SARS-CoV-2. Se aprovechó y posibilitó que la fase preclínica del desarrollo de la vacuna avanzara rápidamente.
Por otro lado, también se olvida que para conseguir esta vacuna ha habido una cooperación internacional importante y sobre todo se ha invertido mucho en talento y económicamente, lo cual ha facilitado mucho la consecución de este producto. Y otro elemento que me parece también que es muy importante, es ser consciente de que en las fases de producción de una vacuna, se ha respetado completamente esta fase, este desarrollo de fase en el contexto de la vacuna frente al SARS-CoV-2. La evolución en el proceso de producción de una vacuna normal se hace por fase. Cada vez que acaba una fase, se evalúa. Aquí la evaluación ha sido continua, lo cual ha permitido superponer determinadas fases, por ejemplo la 1 y la 2, lo que también ha acelerado el producto. Y a eso añadámosle también que se han acelerado determinados aspectos de tipo administrativo que han facilitado la llegada más rápida de la vacuna. Pero en cualquier momento se han respetado todo el proceso que exige las garantías de que una vacuna esté disponible. Por lo tanto, las vacunas son claramente seguras, son claramente eficaces. Bien, en estos momentos todavía hay algunos cuestionamientos sobre la conveniencia de vacunarse y a mí me gustaría poner sobre la mesa 3 elementos que creo que son claves para comprender la importancia de la vacunación y por qué nos debemos vacunar. En primer lugar, si el producto está ahí, si el producto está aquí, es porque los órganos reguladores del medicamento, que conviene recordar, están formados por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica. Han dictaminado, después de un estudio exhaustivo del producto, que reúne todos los perfiles de seguridad y eficacia. Por lo tanto, son productos seguros. En segundo lugar, si no nos vacunamos, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Seguir así? ¿Seguir soportando el daño, el dolor, el sufrimiento que está ocasionando esta enfermedad? Esa es la alternativa a no vacunarse. Y el tercer elemento que me parece importante, miren mi mano izquierda. Aquí soporto 2 millones de muertos que tiene ya la enfermedad. Miren mi mano derecha. Aquí soporto los efectos secundarios de la vacuna que están perfectamente descritos en los ensayos clínicos y que son usualmente similares a los del resto de la vacuna. ¿Con qué mano prefieren quedarse ustedes? ¿Con la que soporta los 2 millones de muertos o con la que soporta los efectos secundarios perfectamente descritos en los ensayos clínicos de las vacunas? ¿Y cuáles son estos? Yo evidentemente me quedo con la mano derecha en este caso. ¿Y cuáles son esos efectos secundarios? Pues son efectos secundarios similares a los del resto de las vacunas. Ya hemos puesto 1 millón de dosis en nuestro país y los efectos secundarios que han venido descritos son fundamentalmente los esperables y lo que indicaban los ensayos clínicos. Cierto dolor en la zona de administración, puede haber sensación de fatiga, puede haber cefalea, puede haber también fiebre que desaparece de manera absolutamente espontánea al día siguiente o los 2 días de haberse producido la administración del producto. Esos son los efectos secundarios. Y desde esa perspectiva, yo creo que hay que entender que cuando hablamos de vacunas en este contexto, estamos hablando de la única posibilidad de crear el terreno adecuado para decirle adiós a este drama. Es la única herramienta que nos va a permitir decirle adiós a este drama. Y sin embargo, el hecho de que nos vacunemos no va a significar que podamos prescindir de toda la escenografía con la que hemos convivido a lo largo de la pandemia, es decir, mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera. Como obviar hasta que hoy se sabe que la vacuna nos previene de la enfermedad, pero no tenemos claro si nos previene de la infección. Con lo cual, yo puedo estar vacunado, entrar en contacto con el virus, no desarrollar la enfermedad, pero infectarme y transmitirle el problema a otro. Pues eso todavía no está resuelta, esa incógnita, aunque los estudios que están empezando a producirse en Israel, que es el país que más ha vacunado, indican que a lo mejor también tiene cierto efecto. Son estudios todavía en fase preliminar, no están evaluados por pares y que hay que ver con cierta distancia. Pero ya están empezando a indicar que a lo mejor también se frena la infección, lo cual sería fantástico. En fin, yo creo que esta reflexión en relación a la vacuna que he puesto sobre la mesa puede ser un punto de partida interesante para seguir profundizando
en el tema los usos de mía y espero haber creado haber creado un importante para un debate que Muchas gracias, Amos. Simplemente para aclarar, cuando Amos dice SARS-CoV-2 se refiere al coronavirus, el que no está familiarizado con lo que es el término, y cuando se refiere a lo que es el efecto adverso de una cefalía, se refiere a la cabeza, entiendo yo, ¿no? Que es dolor de sí, cabeza. sí, dolor de cabeza. ¿Tú te has vacunado? ¿Tú qué efecto has tenido? Pues básicamente el efecto secundario que tuve que más me sorprendió es que estoy más joven y con más vitalidad. Bueno, eso, a ver, la vacuna a la juventud, eso desde luego no lo podemos comprobar. No, pero sí No que puedes- es cierto lo que ha dicho Amos, que los efectos adversos que estamos esperando no difieren en nada de lo que pone en la ficha técnica y lo que se decía en los ensayos clínicos. O sea, es verdad que en pacientes que han pasado, yo a nivel personal sí que lo que me relatan compañeros y vemos es que pacientes que han pasado la enfermedad, a lo mejor, tienen un mayor número con la primera dosis de reacciones sistémicas, que puede ser que tengan escalofríos, algo de fiebre, malestar. Yo sí que quisiera indicar aquí que eso no debe hacer a este perfil de pacientes disuadirse de completar la segunda dosis. El que haya tenido esta reacción es absolutamente normal, es esperable, él ya tenía o ella ya tenía un contacto previo con el virus y por lo tanto el sistema inmune tenía cierto grado de entrenamiento y el que haya una reacción sistémica mayor que en una persona que no tenía contacto es absolutamente normal y desde luego eso no es motivo para no completar la segunda dosis. Y desde aquí algún paciente que pueda tener esas mismas circunstancias, animarle a que si está dentro de los grupos de riesgo y la primera dosis le ha producido algún tipo de reacción, o ya sea leve o más incómoda, porque severas prácticamente es que no hay y no están reportándose, que completen la pauta. Eso Vale. no debe ser un motivo para no completar la pauta vacunal. Vale, vamos a preguntar a nuestros pacientes. Luego te voy a preguntar algunas cosas, Esther. David, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué quieres preguntarle a Amos? Buenas tardes, Amos. Hay mucha gente que, bueno, ya sabemos cómo es esto. Al final alguien cuenta algo, se habla de una mutación del virus, ya la gente empieza a hablar de las mutaciones de las personas, ya estamos esperando a gente con 3 cabezas. ¿Hay alguna posibilidad de que una vacuna cause una mutación en una persona? En mi caso sí la ha producido, me ha hecho más joven y con un corte de pelo más favorable, por lo cual esa es la única mutación que ha producido en mí. Es absolutamente imposible, pero además, ¿en qué nos va a transformar una vacuna? ¿Qué perfil de mutación puede crearnos? No, es absolutamente, además, es absolutamente demencial esa línea de pensamiento, porque estamos hablando de productos que lo que consiguen es todo lo contrario, es evitar que enfermemos y que tengamos complicaciones severas por padecer una infección. Por lo tanto, no, en absoluto. Vale. Y el efecto secundario, el más grave que pueda causarnos esta vacuna, ¿hay alguien que haya muerto o eso no se va a llegar? Ni siquiera está previsto que sea uno entre 50 millones. La enfermedad ya lleva 2 millones de muertos. Sí, soy consciente. Sí. Eso es objetivo y es lo que realmente hay que poner sobre la mesa. Descrito no hay ningún accidente fatal relacionado con la vacuna, ninguno. Ha habido alguna reacción alérgica de cierta intensidad y siempre ha sido en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a determinados componentes. Y se han resuelto sin ningún tipo de problema. Un accidente fatal relacionado con la vacuna, no. Relacionado con la enfermedad, 2 millones. Vale.
También, David, perdona, también, David, hay que tener en cuenta que en todos los puntos de vacunación se está preparado por si se presenta una reacción anafiláctica. Por eso el doctor García Amos nos comenta que se han resuelto todas, porque es que, claro, esto ya está previsto, pero es que además entre las contraindicaciones de la vacuna expresamente está el ser alérgico a un componente, y si lo eres, si no lo sabes, si tiene la mala suerte, que es sumamente infrecuente que esto ocurra, hay una preparación en todos los puntos para poder evitarlo. Pues precisamente eso quería preguntaros, ¿a qué se puede tener alergia? Y a esa gente que tiene esa alergia, ¿se le vacuna también con más cuidado o no se le está vacunando? Mira, alergias a alimentos, por ejemplo, no contraindican la vacuna. Las contraindicaciones claras de la vacuna son alergia a algunos de los componentes de la vacuna, que es posible que como ha dicho Esther, que no lo sepamos, que somos alérgicos a algunos de los componentes de la vacuna. Por eso, siempre que se vacuna, se tiene preparado un kit por si acaso, que también se hace con otros medicamentos y con otras vacunas, no solo con esta. Y al mismo tiempo se deja en reposo después de la vacunación para observar al paciente vacunado, a la persona vacunada, durante al menos entre 15 minutos y media hora. Es la alergia a algunos de los componentes de la vacuna, o también se establece que hay que estudiar el caso en que una persona tenga antecedentes de reacciones alérgicas graves a otras vacunas o algún tipo de tratamiento que se haya administrado por vía intramuscular. En estos casos no es que se contraindique, pero sí que hay que estudiar el caso. Vale. Y una cosita, una última pregunta. ¿Crees que cambiará la forma de crear las vacunas a partir de ahora? Hemos visto que en muy poco tiempo, no solamente una, sino creo que son 3 ya las que están aprobadas. Incluso España aprobando una, ya haciendo fase de prueba con alguna. Es decir, todas las vacunas que se mencionaron en su momento están llegando a fin en un tiempo récord. A partir de ahora cambiará esto, nos acostumbraremos a esto, a que las vacunas salgan a estas velocidades. Sí, en estos momentos, en lo que es Europa, que es el contexto en el que vivimos, hay 2 vacunas autorizadas, la de Moderna y la de Pfizer. El día 29 de este mes se va a presentar en la FDA la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca para su autorización. Posiblemente después ya llegue también si es autorizada, también a solicitar su autorización por parte de la EMA. Yo sí tengo claro una cosa, y es que la tecnología esta novedosa que se ha implementado en relación a las vacunas frente a la COVID-19, concretamente las de ARN mensajero, van a suponer una auténtica revolución en el mundo de las vacunas. Eso estoy completamente seguro. Va a explosionar el mundo de las vacunas, consolidándose líneas de investigación con vacunas frente a enfermedades en las que en estos momentos no tenemos vacunas, y en un periodo de producción posiblemente más corto, que el habitual. Muy bien, muchas gracias. Ninguna pregunta. Muchas gracias a ti, David. Un placer, voy a poner algunas de las preguntas del público para intercalarlo un poco. Pregunta Julia si es posible que una persona que haya recibido una primera dosis de la vacuna frente a COVID entre en contacto con el virus y este aprenda y la segunda dosis ya no haga efecto. No, puede ocurrir que, gracias Julia por la pregunta, puede ocurrir que tú te hayas puesto la primera dosis y entres en contacto con el virus y enfermes, fundamentalmente porque no estás protegido completamente. Y eso está pasando en algunas residencias de ancianos donde se ha vacunado con primera dosis y sin embargo algunos de ellos han debutado con la enfermedad. El virus no aprende frente a la primera dosis. El virus, si pones una segunda dosis, es fundamentalmente porque hace falta esa segunda dosis para completar una pauta completa de protección. Si mira el calendario vacunal habitual, en los niños ponemos la misma vacuna varias veces, porque se necesita ir estimulando el sistema inmunitario con varias dosis hasta llegar a la cobertura plena. Lo mismo pasa con la segunda dosis, ¿no? El virus no aprende con la primera dosis. La segunda dosis lo que hace es mejorar la calidad de la respuesta protectora que conseguimos. Vale. Pasamos la palabra a Fernando. Fernando, ¿tus preguntas para Amos? Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Tengo entendido que hay algunas vacunas que son más eficaces que otras.
Alguna de ellas creo que solamente es del 40% o así, si no me equivoco, de eficacia. En el caso de que nos pusieran una vacuna que es poco eficaz, ¿sería factible ponernos luego posteriormente una de mayor eficacia para estar más protegidos? O sea, ¿se podrían poner dos vacunas en caso de que la primera fuera de baja eficacia? Gracias, Fernando, por la pregunta. Mira, de las dos vacunas que hay en estos momentos disponibles en nuestro país, una de ellas en poca cantidad, que es la de Moderna, no ha llegado muchas dosis de esta vacuna a nuestro país. Las dos son muy similares. Yo diría que son prácticamente lo mismo. Desde el punto de vista tecnológico, las dos son de ARN mensajero y la eficacia es muy similar en las dos. La eficacia de la de AstraZeneca tenemos que esperar un poco a ver los estudios, lo que dictamina la FDA al respecto. Parece que es algo inferior la eficacia con la de AstraZeneca, pero en cualquier caso, al haber más vacunas disponibles, habrá que ir adaptando cada vacuna a los perfiles de personas o de los grupos a los que las vas a dirigir. Pero yo creo que una cosa es vacunar para controlar las enfermedades que hemos tenido y que ya no tenemos, que son las enfermedades, las vacunas que se canalizan a través de los calendarios vacunales, y otra cosa es vacunar en el contexto de actuar sobre una pandemia. Son dos aspectos diferentes. Vacunando sobre una pandemia lo que intentas es darle un golpe a la pandemia, actuar activamente. Y ahí cualquier vacuna creo que nos debe servir. Y las que tengan una mayor eficacia posiblemente se dirigen a grupos poblacionales concretos diferenciados de los que tienen una mayor eficacia. Muy bien. Una pregunta. Yo lo digo por mí mismo, yo tengo EPOC muy grave, entonces me considero bastante vulnerable. Me da miedo salir. Bueno, yo ya tenía miedo antes porque tengo miedo a las gripes. Ahora ya con el COVID, pues el miedo que tienes es un poco a veces llega a ser un poco pánico. Pánico de que sabes que si coges el COVID, en mi caso, te vas, no hay opción. Tengo una capacidad pulmonar muy limitada, si lo cogiera, lo más probable es que me fuera. Los pacientes que estamos de EPOC muy grave, ¿no tendríamos que estar incluidos en los grupos de riesgo primarios para ser vacunados al principio? Sí, en estos momentos los criterios de selección de los grupos prioritarios han estado basados fundamentalmente en los perfiles de mortalidad, de carga de la enfermedad que ha tenido no solo nuestro país, en el resto de los países europeos. Y esos mayores niveles de mortalidad están asociados claramente a la edad de la persona. Cuanto más mayor, un mayor riesgo de tener complicaciones severas y fallecer. Pero evidentemente las personas que tienen patologías como las tienes tú, lógicamente son candidatos a ser vacunados a nivel posterior a que hayan sido vacunados todos los ancianos, que son los más lábiles y los más vulnerables. Además, hay que entender también una cosa, y es que las vacunas que hay son las que hay, no hay más. Y el ritmo de llegada de la vacuna se ha ralentizado últimamente, en estas últimas semanas. Antes comentábamos con la doctora Redondo que en Madrid han suspendido la vacunación incluso a los propios sanitarios que están en primera línea por la falta de vacunas. Es decir, que las vacunas, posiblemente hasta marzo, en la que ya se incorpore con rotundidad Moderna y la de Pfizer, no vamos a tener dosis en cantidades abundantes. Por eso hay que priorizar. Y la priorización que se ha seguido, yo creo que es razonable, es a los colectivos que son más vulnerables, que son nuestros mayores, y a los profesionales sanitarios que están más expuestos al riesgo o que son fundamentales para poder desarrollar una actividad en contra de la pandemia. Y por supuesto que ustedes son un colectivo, Diana, claramente sensible, que deberá vacunarse inmediatamente de que haya vacunas y se pueda haber completado la pauta de los más vulnerables. Eso, Amos, lo que queríamos escuchar, porque nuestro colectivo no solamente tiene una alta mortalidad, sino tiene también muchísimas comorbilidades y por lo tanto es un colectivo altísimamente vulnerable y necesitamos la vacuna ya. Pero bueno, eso ya le toca a otras personas decidir esto. Una pregunta que nos viene de Brasil, nos preguntan si estamos vacunados, de Gabriel de Brasil, dice que si estamos vacunados ya podemos dejar de usar las mascarillas. No, Gabriel, menos mal que Nicole que no me has hecho la pregunta en portugués, porque tengo problemas para entender el portugués. No podemos dejar la mascarilla por lo que comenté antes.
estamos en pandemia y tenemos que ser conscientes que sabemos hoy que la vacuna nos evita la enfermedad, pero no sabemos si nos evita la infección. Por lo tanto, podemos resultar infectados al estar vacunados, no enfermar, pero transmitir el problema a otros. Toda la escenografía que ha caracterizado nuestra vida a lo largo de la pandemia, vamos a tenerla que seguir utilizando hasta que no consigamos una cobertura poblacional de vacunados suficientemente elevada y veamos cómo desciende el pico de incidencia de la enfermedad. Vale. Pasamos el turno a Justo. Justo, tu turno de preguntas para Amos. Sí, yo quería hacerle una pregunta doble. ¿Sabe si hay algún tipo de estudios dentro de la vacunación que nosotros, los pacientes de POD, que tomamos bastantes medicamentos, si por esos medicamentos puede haber alguna bajada de calidad en la vacuna o de contraindicación? Y por otra parte, por ese mismo motivo, la inmunidad de la vacuna, ¿sabe si será igual que el resto de personas o podría ser más baja? Sí, muchas gracias. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente, Justo. Muchísimas gracias por tu pregunta. En principio, la posibilidad de contraindicación por determinados medicamentos que puedas estar tomando en relación a la vacuna no debería haberla. Solamente puede haber dudas en relación a algunos inmunosupresores, pero no porque esté contraindicado estrictamente, sino porque a lo mejor la calidad de la respuesta protectora que obtiene según el momento y el producto que se esté usando puede ser menor cuando se está tomando determinados medicamentos inmunosupresores, incluso por una determinada condición de inmunodeprimido, pero ya te digo, no debería haber ninguna contraindicación aparte de eso, salvo la que comenté antes, alergia a algunos de los componentes del medicamento, alergia a algún otro antecedente de alergia grave a cualquier otra vacuna o a una respuesta alérgica grave a cualquier otro tratamiento que se hubiera administrado por vía intramuscular. Perfecto. Y en el tema de la inmunidad igual. Sí, igual. Va un poco en esta misma línea, nos llega una pregunta de Isidoro de Galicia que pregunta, habiendo sido vacunado la hepatitis, ¿se puede vacunar contra la COVID? Sí, no hay estudios de intercambiabilidad de la vacuna de la COVID con otras vacunas, porque evidentemente no están empezando a ser administradas ahora. No debe haber ningún problema, pero se recomienda un plazo de tiempo entre una vacuna y otra de al menos 14 días. Es la recomendación que se está haciendo a nivel nacional. Vale, perfecto. Y una última pregunta, bueno, antes de que pasemos el turno a Esther, porque si no, no tenemos tiempo. Me preguntan, si me vacuno la COVID, ¿tengo que hacerlo cada año? No se sabe, Nicole. La duración de la respuesta protectora se sabrá con el tiempo, conforme pase tiempo. Ahora, precisamente por cuestión de falta de tiempo, no sabemos la duración de la respuesta protectora. Sí sabemos que es lo único que podemos decir, que las personas que iniciaron los ensayos clínicos con Pfizer y que recibieron la vacuna en mayo, a fecha de hoy todavía sigue conservando la protección. Vale. Muchas gracias, Amos. Voy a dar el paso a Esther y un poco enlazando con lo que estaba comentando Amos anteriormente. Esther, nos estabas comentando que acabas de sufrir la COVID también, ¿no? Y no te has vacunado por esto. Coméntanos un poco cuándo nos podemos vacunar, si nos hemos contagiado con la COVID, si esto conviene vacunarse o no vacunarse, si hay que esperar o qué es lo que hay que hacer. Bueno, en general no sabemos, aunque hay algunos estudios ya que nos comentan que la inmunidad natural adquirida por la infección natural dura 6-8 meses. No sabemos, todavía nos queda mucho por conocer en este sentido y las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse si estás dentro de los grupos de riesgo de vacunación cuando hayan pasado al menos 90 días después de la enfermedad. Y si eres un contacto estrecho, hasta que no has terminado tu cuarentena, preferiblemente no te puedes vacunar. Eso es lo que se recomienda de forma general.
Vale, ¿por qué no te puedes vacunar? Porque siendo un contacto estrecho puede que desarrolles la enfermedad hasta que no haya pasado tu cuarentena. Y entonces, por si acaso estás en un periodo de incubación o vas a desarrollar la enfermedad, es mejor esperar, estar seguro para ponerte la vacuna. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Amos. Tenemos un montón de preguntas más. Si luego tenemos un ratito, te volvemos a preguntar, pero de momento pasamos el turno a Esther, porque si no, no tenemos tiempo para abordar todas las demás vacunas que también son súper importantes, como es la vacuna de la gripe y el neumococo, sobre todo. Esther. Sí, gracias Nicole, gracias a PEPOC por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, con los pacientes, y es algo muy cercano y la verdad es que a los médicos de familia pues nos gusta mucho. Bueno, para no consumir el tiempo quería un poco contextualizar que hay, aunque parece que se nos ha olvidado, hay mucha más patología, mucha más enfermedad más allá del COVID y sobre todo en este contexto de COVID no podemos olvidarnos que hay otras infecciones respiratorias que para el paciente crónico respiratorio son muy importantes, que le pueden deteriorar la calidad de vida y que son enfermedades que hoy por hoy podemos prevenir mediante vacunas seguras y eficaces que tenemos entre nosotros y que sin embargo no alcanzan las coberturas de vacunación deseadas. Antes nos comentaba, no sé si es justo quien nos lo comentaba, que bueno, pues que se vive con miedo a la gripe. Es que no es baladí una gripe para un paciente respiratorio crónico ni para un EPOC grave, pero también hay otra infección como es la enfermedad neumocócica que debemos tener en mente, conocer, contextualizar y saber que el paciente respiratorio crónico es un grupo de riesgo tanto para gripe como para enfermedad neumocócica porque tiene fundamentalmente el asma grave y el EPOC alterada la defensa innata local a nivel pulmonar, lo que va a favorecer la infección por otros virus respiratorios como el de la gripe o por otras bacterias, fundamentalmente el neumococo, y esto se convierte en un círculo vicioso porque no solamente que el paciente respiratorio tenga mayor probabilidad de infectarse, sino que una vez que se infecta, en él la enfermedad va a producir una serie de daño en el epitelio respiratorio que le va a perpetuar la inflamación, la progresión de su enfermedad, en concreto de la EPOC, pero también de otras enfermedades respiratorias crónicas, de tal manera que las consecuencias de estas infecciones pues, van a ser que se va a deteriorar la calidad de vida, que se presentan complicaciones que llevan a la hospitalización y a un mayor consumo de recursos sanitarios. Esto es importante cada año, pero sobre todo desde el invierno pasado hasta este, porque estamos viviendo una saturación de los servicios sanitarios, hospitalarios y de atención primaria y todo lo que pueda ser prevenir otras infecciones respiratorias que consuman recursos de personal y otro tipo de recursos, pues desde luego, sin duda, es responsabilidad nuestra de los médicos y del paciente, si no le informa a su médico, demandar este tipo de información. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando un paciente respiratorio crónico contrae una infección neumocócica o contrae una gripe, el riesgo de hospitalización en él aumenta hasta 5 veces más respecto a un adulto de la misma edad y que no tenga esta patología crónica. Y además también sabemos que en el caso concreto de la EPOC, las exacerbaciones graves de EPOC en un 80% más o menos son debidas a una infección que suele ser o virus de la gripe o neumococo. En el caso concreto del neumococo, la infección neumocócica produce 2 tipos de forma clínica. Uno, la más común, es la neumonía neumocócica y otra, gracias a Dios, menos frecuente, que son las enfermedades neumocócicas invasivas, que son muchísimo más graves. Pero cuando entramos a analizar el perfil de pacientes que se han tenido que hospitalizar por neumonías adquiridas en la comunidad en nuestro país, vemos que casi más o menos 1/3 de ellos son
padecen una enfermedad respiratoria crónica y la más frecuente casi siempre es el EPOC. Esto es en el caso del neumococo. Y en el caso de la gripe, el factor más frecuente de ser un caso hospitalizado grave de gripe es la edad, el tener más de 65. Y el segundo factor más frecuente es tener una EPOC o una patología respiratoria crónica. Y sin embargo, tenemos, ya digo, vacunas seguras y eficaces, tanto de gripe como de neumococo, y es importantísimo trasladar la importancia de la vacunación en el paciente respiratorio crónico. Fijaros que para el 2018 la Organización Mundial de la Salud nos decía que hay más de 650.000 defunciones en todo el mundo debidas a enfermedades respiratorias asociadas con gripe. O sea, que es que nos da mucho miedo, con razón, el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, pero a lo mejor no estamos suficientemente concienciados con otras enfermedades que causan un grave exceso de mortalidad y morbilidad y que es un importante problema año tras año en la salud pública. Bueno, yo tampoco me quiero consumir el tiempo de preguntas y solamente quiero trasladar que a nivel de gripe se ha hecho en los últimos años también un gran avance. Tenemos muchas vacunas antigripales nuevas, diferentes, con distintos métodos de producción. Hay algunas dirigidas al sector de mayores de 65 años, pero lo que es importante es alcanzar una alta cobertura vacunal. Cuantas más personas vacunadas estén de gripe, más efectividad tendrá esa vacuna a nivel comunitario. Y luego, en cuanto al neumococo, las pautas de vacunación difieren en nuestro país para enfermos crónicos según la comunidad en la que nos encontremos. Hay comunidades autónomas que vacunan con vacuna polisacárida 23 valente, luego lo podemos comentar en qué se diferencian, a sus pacientes crónicos, y hay otras comunidades que emplean la vacuna conjugada o ambas vacunas, la conjugada y la 23 valente. Y dejamos para el turno de preguntas, si os parece, las demás reflexiones. Porque lo de la conjugada y demás, no sé si todo el mundo lo entiende, es un poco complicado entenderlo. De todas formas, antes de pasar el turno... Los pacientes lo preguntan. Vale, es importante conocerlo en función de la comunidad donde se viva. Perfecto. Vamos a pasar el turno a Justo. Justo, ¿qué quieres preguntarle a Esther referente a lo que es el tema? ¿Tú te vacunaste de la gripe, Justo? Yo estoy vacunado de la gripe, estoy vacunado del neumococos y ahora la doctora lo que me salta la duda es si estoy con la polisacárida o con la conjugada. No tengo ni idea. ¿En qué comunidad se han vacunado y cuándo? Madrid y hace ya unos años. Pues probablemente tengas la polisacárida. Entonces, en Madrid ahora todos los pacientes crónicos, desde el 2018, todos los pacientes crónicos que teníamos vacunados con polisacárida, se les aconseja revacunarse de neumococo con vacuna conjugada. Pero ya digo, esto cambia en función de la comunidad. Por ejemplo, si vivieras en Cataluña, pues se consideraría bien vacunado o estarían pensando en si necesitaría, si han pasado más de 5 años, una segunda dosis de polisacárida. Cada comunidad difiere, por tanto, el consejo global es que si eres un paciente respiratorio crónico, preguntes a tu médico si tú estás bien vacunado contra el neumococo, porque hay que hacer, y esto está clarísimo, lo que la autoridad sanitaria, los técnicos de salud pública recomiendan en cada comunidad, porque la epidemiología, las recomendaciones se ajustan a cada comunidad. Por tanto, como el peso de la vacunación lo llevan los médicos de familia, comentar con el médico de familia, si él no lo comenta proactivamente, preguntar al paciente, doctor, ¿estoy bien vacunado frente al neumococo? Y hacer lo que el médico diga. Perfecto. No, sí.
Yo lo tengo clarísimo porque si no nos ponemos en mano de ustedes, pues apaga y vámonos. Claro, pero Además, creo hay que que hablarlo. el médico de familia es el primer eslabón e importantísimo para los pacientes crónicos, porque son los que más nos conocen y que nos evitan muchas veces paseos a los hospitales. Porque vas al médico de familia y ya te pone el fonendo y te dice, tómate un antibiótico que si no vas a acabar ingresado. Y efectivamente te lo quita. Entonces, yo lo tengo clarísimo en el momento. El problema es que puedo ver a mi doctor. A ver si ya esto se normaliza también. Ahora es complicado, sí. Sí. Pero en el momento que lo vea, ya me lo he anotado para preguntarle, doctor, ¿qué vacuna de neumococo tengo yo puesta? Y estoy bien vacunado, ¿qué me dice usted? Y a ver qué pasa. Ya sabe cuál es el calendario de la comunidad y les dirá lo que hay que hacer. Perfecto, pues muchas gracias, doctora. Gracias, Justo. Fernando. Hola, bueno, sí, la pregunta. Yo vivo en Cataluña. Hace 2 o 3 años me pusieron la vacuna del neumococo, que nunca me la habían puesto, y hace muchos años que soy enfermo respiratorio. Alguna vez pregunté y no me acuerdo cómo, bueno, no me acuerdo qué pasó. El caso es que no me la ponían. Y un año, hace 2 o 3 años, me pusieron las dos, la de la gripe y la del neumococo. Tengo entendido que la del neumococo dura 6 años, si no me equivoco. Ahora, yo pensaba que era una tipo de vacuna que se ponía en todas las comunidades igual. No. Y por lo visto, por lo que me estáis diciendo, pues no es así. Vale, entonces la pregunta concreta sería, si yo voy a mi médico de familia y me dice, mira, a ti te toca la polisacárida, que ya la tienes puesta, yo le puedo pedir o exigir, no exigir a mi médico, pero sí exigirle al sistema de salud que me ponga la otra. No, vale. No, porque hay que seguir las recomendaciones de salud pública de la comunidad. Vale. Y si la comunidad autónoma en la que se vive ha determinado que la mejor vacuna en ese entorno es la polisacárida 23 valente, hay que seguir las recomendaciones. Otra cosa es que el médico considere que tiene determinados factores que considera él que tiene, por ejemplo, la vacuna conjugada en su caso, un beneficio individual y que ese médico explique cuáles son las ventajas que él ve de vacunar con conjugada a ese paciente y cuáles son las contras. Y que el paciente, una vez informado, decida ponerse esa vacuna costeándosela él mismo. Pero no, o sea, a lo que es calendario sistemático de vacunación, que es lo que se piensa muy pensado por los técnicos de salud pública de la comunidad con unos criterios que están establecidos, eso va a misa. Ahora, si luego hay casos concretos en los que los médicos creen que otra vacuna que no está en calendario tiene un beneficio individual para el paciente y la recomiendan a modo individual, es una cuestión entre médico y paciente y tomar una decisión compartida, si es que el médico lo ve indicado. En ese caso, él me tendría que recetar porque sería necesaria una receta y yo tendría que ir a la sanidad privada a que me la pusieran. ¿Es así, más o menos? Es así, más o menos, sí. Vale, más o menos es así, sí. Pero necesito la receta del médico. No puedo ir a la farmacia. Cualquier vacuna es un medicamento biológico. Y, por supuesto, además, las vacunas están mucho más reguladas porque se emplean en personas que están sanas para prevenir una enfermedad. O sea, sabemos que es un enfermo EPOC, pero está sano de gripe, de neumococo, de SARS-CoV-2. Entonces, exigen unas condiciones regulatorias muchísimo más estrictas que cualquier otro medicamento. Esto a veces se nos olvida, o sea, nos tomamos cualquier otro medicamento porque nos lo ha dicho nuestra prima, nuestra amiga o nuestra vecina y sin embargo nos caben unas dudas terribles a la hora de vacunarnos de gripe o de neumococo. Cuando es un medicamento biológico que si ha sido aprobado es porque estamos totalmente seguros que es segura y eficaz. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Fernando. Y además, si me permites añadir a lo que ha dicho de manera brillante la doctora Redondo, que una vacuna antes de su puesta en escena, los ensayos clínicos engloban unas muestras absolutamente
amplias, mucho más que las de cualquier otro medicamento, porque tienen que garantizar eso, su seguridad y su eficacia, porque como ha dicho ella, se administran a personas sanas. Por lo tanto, los estudios muestrales en los ensayos clínicos son amplísimos, muy superiores a los de cualquier otro fármaco. Perfecto. David, tu turno. Muy buenas. Yo Hola, algunas cosas ya me las va, por lo menos me ha adelantado parte de ellas. Te quería preguntar, bueno, esto del neumococo para mí es completamente nuevo. Eso veremos por qué. ¿Una sola vacuna, varias vacunas? ¿Se vacuna cada año? ¿Hay varias marcas? Ya me has dicho que hay 2 tipos de vacunas. Entiendo que serán 2 marcas realmente, aparte. Bueno, en este caso, patentes, digo. En este caso ahora mismo son 2 tipos de vacunas comercializadas por 2 diferentes industrias farmacéuticas. Hay una que lleva entre nosotros bastantes más años y hay otra que, si no recuerdo mal, alrededor del 2015 se autorizó para el adulto. La diferencia fundamental entre ellas es cómo están hechas, cómo está producida la vacuna y el tipo de respuesta inmunológica que produce en el organismo. Siempre en general las vacunas conjugadas ofrecen una respuesta inmune que es más robusta y que dura más, se mantiene más en el tiempo. Esto en general para cualquier vacuna conjugada. Eso te quería preguntar, la duración de esta inmunidad, porque claro, yo estoy acostumbrado al tema de, bueno, la vacuna de la gripe, que la gripe cambia cada año, el año que viene te vacunan con otra cosa parecida, pero no con la misma. Pues mira, la vacuna polisacárida se pone una vez siendo paciente crónico. Nos centramos en los crónicos, sí, no en los crónicos mayores de 65, ¿vale? Que también puede tener otras opciones, pero en un crónico menor de 65 se pone una vez. Y cuando llega a los 65 años, si ya hace más de 5 años que recibió la vacuna polisacárida, se puede poner una segunda dosis. Eso es en general, porque hay comunidades que han quitado la recomendación de esa segunda dosis y solo es una dosis de vacuna polisacárida. Y en el caso de vacuna conjugada es una sola dosis para el enfermo respiratorio crónico, sea menor de 65 o mayor de 65. ¿Y por qué nadie me ha dicho nada a mí esto del neumococo? O sea, hay una campaña constante todos los años de la gripe, la gripe, la gripe. Parece ser que la gripe, claro, es un virus, se puede transmitir muy fácilmente, puede causar una pandemia y también puede causar pues, que tengamos unos recursos sanitarios muy colapsados. ¿Esto no ocurre con el neumococo? Bueno, un factor que aunque puede parecer que hace mucho tiempo es que esta vacuna no estaba para el enfermo crónico, en los calendarios vacunales hasta desde el 2015 en adelante en muchas comunidades, ¿vale? Cuando vino a revolucionar la conjugada el panorama de la vacunación antineumocócica en el adulto ha sido cuando más foco se ha puesto en la prevención de la enfermedad neumocócica. Pero también, y en tono la parte de culpa que tenemos los médicos de familia, que somos los encargados de vacunar, muchas veces no somos lo suficientemente proactivos a la hora de revisar el calendario vacunal de nuestros pacientes y pues eso, estamos que te damos una triple terapia, que si te enseñamos cómo se utiliza el inhalador, que si nos centramos en hacerte la revisión de tus espirometrías, si se nos olvida algo tan básico como decir, oye, mira, te tienes que vacunar, ¿te has vacunado de neumococo? O sea, que eso también pasa. Por eso este tipo de eventos a mí me parece que son una puerta, una ventana abierta, porque aumentan el conocimiento de los pacientes y lo que a su médico se nos puede olvidar o por falta de tiempo o por lo que sea, el paciente le puede demandar información. Doctor, yo tengo que vacunarme, ¿de qué me tengo que vacunar? ¿Qué me aconseja usted? Entonces, ese
punto de partida, ese botón de inicio, muchas veces debería también partir del paciente empoderado. O sea, por eso estas iniciativas yo las veo fantásticas, porque ayudan a aumentar coberturas. Sí, no, desde luego, yo esta mañana he llamado a mi centro de salud, precisamente, para preguntarle, oye, ¿y la vacunación esta cómo va? Y bueno, pues casualmente mi médico la semana que viene no va a estar, así que me toca esperar un día más. En una semana y un día lo más probable es que mi médico me la recete. Y claro, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando siempre de las vacunas y estamos hablando de los virus. Ahora estamos hablando de una bacteria, una cosa distinta porque, bueno, el virus tiene que estar dentro del organismo para sobrevivir. Durante un tiempo puede sobrevivir fuera, pero muy poco. Bueno, sí vive. Una bacteria sí es más permanente. Sí podemos encontrarla fuera del organismo sin problema. Es una infección respiratoria que se transmite por vía respiratoria, por las clásicas gotas de transmisión respiratoria y fíjate, difiere, pero no difiere tanto ni en los grupos a los que afectan, ni en los grupos de riesgo, que tanto la gripe como el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID, como el neumococo comparten grupos de riesgo que son mayores y determinados perfiles de pacientes crónicos, cardiovasculares, hepatopatas respiratorios crónicos, diabéticos, etcétera, personas con diabetes, etcétera. Sino también en la forma de producir enfermedad grave. Las tres principales actualmente microorganismos involucrados en infecciones respiratorias tienen algo en común. Y es que, esto quizás, no sé si se me va a entender, el daño que producen a nivel pulmonar, cuando es un daño severo, es debido a un triple mecanismo, pero sobre todo a dos. Primero, porque puede haber un daño directo del epitelio pulmonar y de fuera del pulmón, del miocardio, por ejemplo, el corazón, por el virus o por la bacteria, y porque la tormenta de sustancias inflamatorias que se liberan por las células que intentan defendernos frente a esa infección, en realidad lo que causan al paciente es un daño mayor. En ese intento de defenderle le dañan el epitelio respiratorio, pero también otros órganos, entre los cuales está fundamentalmente, tanto en gripe como en neumococo y también en SARS-CoV-2, el miocardio. Yo creo que es desconocido que, por ejemplo, el virus de la gripe se comporta como un verdadero factor de riesgo cardiovascular y el neumococo también. Cuando la infección respiratoria ha sido baja, es decir, cuando ha habido una bronquitis severa, pero sobre todo cuando ha habido una neumonía por virus de la gripe o por neumococo, ese paciente hasta en un 20% tiene probabilidad de sufrir una complicación cardíaca, o una arritmia, o un infarto de miocardio, o una insuficiencia cardíaca. Y eso, aunque ocurre sobre todo en la primera semana después de la infección y en las semanas graves, en los 15 primeros días después de la infección, puede quedar elevado en los casos de neumonías severas o neumonías importantes por virus de la gripe o por neumococo que hospitalizan al paciente, y esto ocurre sobre todo en asma grave y en EPOC, por ejemplo, en este perfil de pacientes. El riesgo cardiovascular no vuelve a la basal, queda elevado para toda la vida y se comporta igual como que tener un exceso de tensión arterial, un aumento del colesterol o ser fumador. Es un factor de riesgo cardiovascular más. Todo esto se sabe en los últimos años y el conocimiento avanzado, sobre todo con lo que se ha visto, que es lo mismo pero multiplicada en escala con el virus del SARS-CoV-2. No sé si se me ha entendido, porque simplificarlo es difícil. Bueno, una última pregunta y realmente
Bueno, ya me habéis contado que hay más vacunas, aparte de la gripe, que aparte del coronavirus, pero hay alguna, me falta alguna. ¿Me tengo que vacunar de algo más por ser una persona de riesgo, por tener EPOC o una persona más mayor que yo? Da igual. Por ser grupo de EPOC, las dos vacunas principales del adulto son gripe y neumococo. Luego hay otras que hay que ver en mayores, habrá que poner una dosis de recuerdo de tétanos unicatal, tétanos difteria, o sea, puede haber otras asociadas a otras patologías que haya, pero las dos vacunas básicas por ser enfermo respiratorio crónico, gripe y neumococo. David, de todas formas, el día 26 tenemos otro evento, otra jornada aclaratoria con el Instituto de Investigación de Valencia y seguiremos hablando de esto y también de la tosferina y demás, así que de otras vacunas. Y luego, perdón, por supuesto, cuando toque la fase en la que se incluye el paciente crónico, la vacuna frente a la COVID-19, por supuesto. Sí. No, tiene que tocar ya, tiene que tocar ya. Esther, ha sido súper clarificante, súper importante lo que nos has comentado. De hecho, en el chat nos están poniendo varias cuestiones que incluso de pacientes EPOC graves que han tenido, bueno, que están en lista de espera también para trasplante, que nunca el médico le haya hablado de lo que es la vacuna neumococo. Eso sí que eso también es increíble. Independientemente que los pacientes tengan que ser empoderados, por supuesto, los médicos también, ¿eh? Porque lo que no es normal que un médico ni siquiera se lo comente. Al médico fundamentalmente lo que hay que darle es tiempo y quitarle carga de trabajo. Los médicos tenemos las limitaciones de que somos humanos, no somos divinos. Yeah. Y los médicos de atención primaria, desgraciadamente, tenemos esa limitación. Yeah. Entonces, lo que no podemos es hacer todo, o sea, es imposible. Y, por supuesto, si tuviéramos más tiempo y no estuviéramos centrados solamente en pacientes crónicos reagudizados o en resolver casos de agudos o mucha burocracia, nos dejaría más tiempo para actividades preventivas. También hay que pensar eso. Sin duda, independientemente de esto, bueno, que los médicos, los pocos médicos que nos estén escuchando, por favor, así que si hay un paciente EPOC, que pregunten por lo menos por la gripe de neumococo. Y como último, la última pregunta, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia a nivel de comunidades autónomas con respecto a lo que es el tema de la vacuna? Bueno, esto es una cuestión que lo tenemos en otras vacunas del calendario infantil, en meningitis, lo tenemos en vacunas del adulto también como el herpes zóster o incluso en otras vacunas como el papiloma, porque aunque todos vacunamos frente al papiloma, no es lo mismo vacunar con una vacuna monovalente que con una bivalente. Y esto viene derivado del tipo de distribución territorial y de la política sanitaria. Las transferencias están hechas a las de sanidad, están hechas a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pues decide cuál es la vacuna que tiene que emplear para un antígeno determinado. Es verdad que se hizo un esfuerzo enorme desde el interterritorial en el 2018 para hacer un calendario vacunal único y sí que se cubren esos antígenos en todas las comunidades. Ahora, claro, o sea, tú cubres vacunación frente al neumococo, decides de una manera u otra, vacunación frente al papiloma, decides de una manera u otra. Bueno, depende de cómo está organizado nuestro sistema sanitario. Vale. Bueno, de todas formas, por eso, David, lo que preguntabas, el día 26 seguimos hablando también del herpes zóster, por cierto, que eso también es súper importante y muy poco conocido. Ahora tenemos que ir terminando. Me gustaría que cada uno de vosotros terminase con un mensaje clave, con algo que queréis que quede patente y que realmente sepan todas las personas que nos están escuchando. Entonces, como Esther estaba hablando, Esther, ¿tú quieres ser la primera para dejar algún mensaje? Sí, yo creo que lo he dicho ya, o sea, tenemos vacunas que son seguras y eficaces. En este contexto COVID es muy importante cubrir cualquier posible infección respiratoria en los pacientes con patología respiratoria crónica y hay otras patologías más allá de la COVID que deben ser vacunadas. Perfecto. Gripe y neumococo especialmente. Muchas gracias, Esther. Amos. Sí, yo iría un poco en la línea de Esther. Hay vida más allá de la COVID,
aunque la COVID sea una parte importantísima de esa vida. Y de ese momento, desde esa perspectiva, cuando nos toque vacunarnos frente a la COVID, no dejemos de hacerlo. Y cuando nos toque vacunarnos de la gripe, no dejemos de hacerlo. Y cuando nos toque vacunarnos del neumococo, no dejemos de hacerlo. No dejemos nunca de trabajar por nuestra salud. Perfecto. Justo. Sí, yo simplemente diría total confianza con las vacunas, que en este caso ahora la que más nos preocupa, la de la COVID, y que nadie se quede sin vacunar. En eso y a ser estamos. posible que nosotros seamos de los primeros. Vale. En eso estamos justo y tienes toda la razón. Somos un colectivo altamente vulnerable y esperemos que, bueno, que una vez por todos realmente os den la vacuna que necesitáis, porque lo necesitáis ya. Gracias, Justo. David. A vosotros. Bueno, yo quería remarcar lo que ha dicho Esther, que tenemos que empoderarnos, tenemos que ser nosotros quienes vamos a nuestro médico de cabecera, le recordamos la enfermedad que tenemos, le recordamos el grupo de riesgo que somos frente al COVID y frente a otras cosas. Alguien estaba preguntando de cómo se ponía uno la vacuna del neumococo. Pues eso, va a tu médico de cabecera y le dice a tu médico de cabecera, oye, ¿y yo qué? ¿Me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? Él lo decide, él lo receta y nada, y lo más probable, si tiene las condiciones de riesgo, lo más probable es que te pida a él que te vacune, evidentemente. Y sobre eso, recordaros que vuestro médico es el que os vacuna o el que os da la receta para vacunaros. Perfecto, muchas gracias, David. ¿Fernando? Yo estoy muy contento con el sistema de salud, en todo, pero excepto en el tema de por qué no se ha incluido a los enfermos que estamos muy graves en el primer grupo, simplemente. ¿Por qué no nos han incluido en el primer grupo a los que estamos muy graves? Sí. Tienes toda la razón, Fernando, y es más, así que, bueno, un poco el alegato final también, que los que están en residencia, hay mucha gente que también tiene POC y van a tener la vacuna antes que vosotros, que, bueno, que no estáis en la residencia, que contáis con cuidadores informales que os apoyan y demás, y no tenéis la vacuna. Así que seguiremos luchando para que así sea, por esto luego no esté recibo que no estáis en el grupo. Muchas gracias a todos. Ha sido súper clarificante, súper interesante. Creo que, que nos ha aclarado muchísimas dudas que todavía quedan en el tintero. Las cosas son como son porque es un tema bastante complejo, pero tenemos claro que las vacunas son importantes, son seguras y tenemos que vacunarnos. Y si no nos vacunan, tenemos que exigir que nos vacunen y en eso estamos. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos el día 26 y un besito para todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. A todos. Adiós, adiós. Adiós, vaya bien. Adiós. Gracias, hasta luego.